Sí, en esta ocasión nos acompaña la diputada suplente Walkirian Chandler. Vamos a estar hablando sobre estos recorridos que ellos han estado realizando en los albergues para migrantes en el país. Diputada, lo encontrado es impresionante. Muchas denuncias lo que ustedes encontraron y también en algunos lugares la falta de buena atención de salud, principalmente de aquellos migrantes que ya se encuentran también en Hualaca y ahora con este descubrimiento de osamentas en el Darién, para que nos comente lo que ustedes se encontraron durante ese recorrido y la preocupación y la elevación que le van a hacer ustedes sobre este recorrido y el informe a entregárselos a las autoridades correspondientes. Buenos días, diputada. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos sintonizan. En efecto, la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niña y Familia, Juventud de la Asamblea, hemos estado trasladándonos a distintos puntos de recepción de migrantes del país. Iniciamos en el Darién, ya fuimos al punto de San Vicente, de Las Blancas, fuimos a Bajo Chiquito, fuimos también a la comunidad en Verá de Canas Membrillo, y nosotras mismas hemos tenido la oportunidad de contactar realmente qué es lo que atraviesan estos migrantes. Nosotros entendemos que la situación geográfica del tapón del Darién hace bastante difícil que las personas puedan hacer este tramo y pasarla de una manera segura. Solamente con los avatares de la naturaleza esto es complicado. ¿Qué se le suma y cuál es el problema donde nosotros como país sentimos que hay que intervenir? En la franja de la frontera, una vez ya se ingresa al Darién, ya una vez es territorio de Panamá, están operando algún tipo, no quisiera decirle banda, pero algún tipo de colectivo de personas para delinquir, donde no solamente asaltan a los migrantes, le quitan lo poco que tienen, sino que también los matan y lo que más nos preocupa a nosotras, se dan violaciones, tanto de menores como de mujeres. Y esto pasa en el territorio de Panamá. A nosotros nos dejó muy preocupados que los migrantes nos comentaban que las facciones se parecían mucho a algunas personas de una de las comunidades receptoras de migrantes. De hecho, algunos le quitaban pertenencias, prendas de ropa, y ellos podían ver lo que a ellos le habían sustraído entre miembros de esta comunidad. Nosotros nos preocupa porque el hecho que sea una sola violación, esto ya está mal. Y recordemos que estos migrantes están en una situación vulnerable, aquí nadie migra porque quiere, y existen algunas personas que lo quieren ver de una manera egoísta, dicen, pero bueno, esto y en qué afecta a Panamá si son extranjeros. Claro que esto afecta, solamente Soldaría en esta es una provincia cuya inversión económica es muy baja, no tiene el desarrollo, no tiene los centros comerciales, no tiene la infraestructura de alcantarillado, la parte eléctrica, el tema del agua, porque claro, nadie quiere invertir en un lugar con tanta violencia, con tanta inseguridad, y esto pasa también por el tema de la migración. Pero diputada, Nosotros estuvimos el día viernes, ¿sí? sí, en estos momentos hay una crisis de migrantes irregulares, no solamente en nuestro continente, también se ve en Europa y en otros lados, en otras regiones. Sin embargo, Panamá tomó una posición que fue en ese encuentro de cancilleres de la región para evitar y poder poner orden. Sin embargo, Colombia no ha cumplido y cómo debe ser el papel de Panamá ante el incumplimiento de Colombia, porque es una realidad. Colombia le está pasando los problemas a Panamá con un presupuesto bastante bajo para hacerle frente a lo que hemos visto y lo que ustedes han encontrado en estos recorridos. Claro, difícilmente yo como panameña y como diputada suplente puedo dictar cuál va a ser la política exterior de Colombia. Yo puedo tener competencias solamente de lo que pasa dentro de nuestras fronteras. Por esto a nosotros nos preocupa. Aquí tenemos una directora de migración que habla de un presupuesto de 20.5 millones de dólares del presupuesto nacional, del presupuesto panameño, para atender de manera humanitaria la crisis de los migrantes. Pero cuando nosotras vamos al centro de recepción de denuncias, y aquí debo decirlo, la diputada que preside la Comisión de la Mujer, la diputada Zulay Rodríguez, el presidente de la comisión, el presidente del diputado Vigil, la diputada Lina, mi persona, y nos recibieron ahí el diputado Manolo Ruiz y el diputado Fano, que son los de Chiriquí. Nosotros pudimos ver instalaciones que datan más de 50 años de madera, condiciones infrahumanas, no tienen luz, no tienen agua potable, y realmente nos decían que les daban una botella de agua a migrante por día. Las personas que estaba ahí encargada de migración nos decía que claro, que hay un doctor que va 3 veces a la semana, que los atendían,
Y todos los migrantes que nos encontramos, todos nos decían, obviamente los que podían hablar español, que no recibían atención médica. Tienen los niños con problemas gastrointestinales, tienen mujeres embarazadas, mujeres dando a luz. Y aquí esto nos preocupa, porque entonces, ¿a dónde se están derivando estos 20.5 millones de dólares del presupuesto nacional, presupuesto que puede ir a hospitales panameños, presupuesto que puede ir a escuelas panameñas, presupuesto que puede ir a nuestras calles para tener vías de acceso en las comunidades? Y esos 20.5 millones realmente no vemos que se esté invirtiendo porque no le estamos dando a los migrantes la atención que ellos requieren. Y durante ese Entonces, es recorrido aquí del donde nos día, preocupa. diputada, ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un presidente que va a hablar en la ONU de las buenas condiciones que le damos a los migrantes, pero nosotras que hemos ido tanto a Darién como a Chiriquí, no lo vemos reflejado. Y es esto lo que nos preocupa. La comunidad en Hualaca se queja porque el transporte que ellos gastaban de allí de Hualaca hasta la frontera era 1.50. Ahora lo menos que lo consiguen es a $3 porque a los migrantes se lo están cobrando durante a ese 3 recorrido, o a $10. Entonces ya los transportistas no quieren que se suban los locales porque los locales no van a pagarle 3 o $10, que es lo que le pueden sacar a un migrante. Dígame usted si esto no es un problema para los moradores y es un problema nacional. Todo esto, ¿por qué pasa? Por una migración no reglamentada, donde lastimosamente quiero pensar que en buena fe se ha dado un presupuesto para atender a los migrantes, pero no se ve reflejado. Y un negociado que a nosotros nos preocupa. ¿Por qué te llevas a los migrantes en buses de Darién hasta Hualaca? En Hualaca ellos tienen que coger otro transporte hasta Paso Canoa, hasta la frontera. ¿Por qué no hacer el recorrido directo? ¿Por qué tienes que subir esa parte montañosa? ¿Por qué dejarlos en Hualaca? ¿Esto a quién beneficia? Aquí, ¿qué está pasando con el tema de la gestión de transporte? ¿Por qué simplemente se tienen esas concesiones a algunas cooperativas? Aquí yo no quiero pensar que estemos lucrando con algo tan difícil que es la situación de un migrante. diputada, durante ese recorrido que se realizó el día viernes también pudimos apreciar imágenes impactantes y también testimonios de algunos migrantes que pueden hablar un poco español. Ellos señalaban y lo primero que decían es la mala condición en la que se encuentran y que de hecho ellos no quieren quedarse en Panamá. Otro punto importante que usted acaba de señalar, el tema del posible negociado con los transportes y también con empresas de transferencia monetaria. ¿Qué pudiera estar ocurriendo con este tipo de posible negociado? Y si ya se levantó un informe, porque una cosa es lo que está ocurriendo con los migrantes y otra cosa es el posible negociado con los recursos que se puedan estar utilizando en esta zona. Claro, el tema del transporte preocupa, así como los moradores en Hualaca están teniendo dificultad para trasladarse, pasa también con los de Darién. En la terminal de Darién, Panamá, ya son escasos los buses y ellos no tienen la misma frecuencia de transporte, porque nuevamente les sale más rentable a los de la cooperativa de autobuses hacer el viaje Darién-Hualaca porque cobran $40 por pasajero. Haciendo una matemática básica, nosotros pudimos contactar que en un solo viaje se pueden estar haciendo unos $3.000. Esto le es más rentable al dueño del autobús, pero perjudica a la comunidad. Y también la pregunta, el cuestionamiento sobre este posible negociado sería, ¿cómo se seleccionó quiénes van a ser los que puedan tener los autobuses que brinden este servicio? Porque parte de las denuncias que a nosotros nos hacían transportistas de Darién cuando estuvimos allá es que parece que hay algún tipo de selectividad y esto también va a tener que ser revelado en este informe, porque no podemos estar haciendo un negocio con la miseria humana. Este tema es importante. Yo entiendo que si se está dando un servicio de transporte, es necesario, es un negocio, pero ¿por qué para unos cuantos? Y nuevamente, ¿cuál es el criterio de selección de aquellos que van a manejar estos autobuses para el tramo de los migrantes? Esta parte es súper importante, queremos saber qué es lo que está pasando. Y los migrantes que hablaban español, ellos nos corroboraron algo muy importante. Las cifras maquilladas o cifras fantasmas que brinda un ministerio público o una fiscalía de Panamá. Ellos nos decían que no había pasado más de 50 violaciones, pero nosotros pudimos contactar con el doctor de Médicos Sin Fronteras, en ese entonces, si no estoy mal, era cerca de agosto, solamente en ese tiempo ya habían más de las 150. La última vez que fuimos hace 2 semanas nos hablaban de 218
violaciones, que es claro, como ellos son Médicos Sin Fronteras, como ellos son los que tienen que hacer toda esta revisión médica e intervienen, recién llegan estos migrantes, ellos vieron las señales de abuso sexual que presentaban menores, mujeres, incluso hasta algunos hombres. ¿Y qué es lo que nos dice nosotros el Ministerio Público? Y lo podemos entender. Como los migrantes no se quieren quedar en Panamá, el sueño de ellos es llegar a Estados Unidos, ellos siguen su camino hacia el norte, poner una denuncia sienten que lo atrasa, que ellos están haciendo simplemente un trámite burocrático y no le ven la mayor relevancia, no presentan la denuncia y ellos siguen su camino, porque esto es importante. Estos migrantes en su mayoría son haitianos, ellos no se quieren quedar en Panamá. ¿Perdón? ¿Se pudo constatar si estos migrantes están vacunados contra la COVID-19 o cuál es la situación? Porque sabiendo que atraviesan también por una situación de escasos recursos médicos en esta zona, ¿se pudo constatar si estos migrantes que están recibiendo también atención médica contra la COVID-19? Porque igual estamos en medio de una pandemia y también hay una aglomeración de personas en este punto del país. Para nada, esto es lo preocupante y por eso regreso al punto de 20.5 millones de dólares para atención humanitaria a los migrantes. Aquí la representante de migración nos decía, sí, claro, viene un doctor 3 veces a la semana, los ven, totalmente falso. Nosotros estuvimos ahí y no pudimos apreciar personal médico, que en Darién sí lo vimos, en Hualaca no lo vimos. Y algo importante, en Darién la estructura está más que nada provista por lo que es la Cruz Roja. Cruz Roja en Bajo Chiquito es quien puso el sistema de agua. Cruz Roja es quien tiene las instalaciones junto con Médicos Sin Fronteras. Si bien le dan algún apoyo personal de salud de Panamá, aquí es más que nada ONG o voluntariado externo los que están ayudando, pero en Hualaca no hay presencia de médicos. No están vacunados contra la COVID-19. No existe la vacuna, aquí no tienen las mascarillas, están aglomerados, no se guarda distancia, ni siquiera tienen las mascarillas. No le voy a pedir una KN, ni siquiera las básicas de 3 capas, ni esto pudimos observarlo. ¿Tienen pensado ustedes entonces citar a la directora de Migración para que responda por estos cuestionamientos y también al ministro de Seguridad? Porque a mí me preocupa que son 20.5 millones de dólares destinados este presupuesto para ellos, cuando en nuestras comarcas también hay niños que están solicitando medicamentos porque tienen un problema de leishmaniasis. Totalmente, aquí necesitamos que vayan a rendirnos cuentas porque nuevamente son 20.5 millones de dólares que no están yendo a esos niños en comunidades indígenas, que no están en hospitales, que no están en carretera, que no están en infraestructura nacional. Son 20.5 millones de dólares que ojalá sirvieran para lo que lo han solicitado. Y por supuesto que necesitamos que una directora de migración se siente con nosotros. Cuando nosotros fuimos a Las Blancas, del Centro de Recepción de Migrantes en el Darién, nosotras siendo una delegación oficial, una colaboración interinstitucional, digamos, representantes de la Asamblea Nacional, no encontramos personal de migración. Nosotras fuimos atendidas, y debo decir que muy bien atendidas, por un comisionado, el comisionado Trejos del Senan. Fue un comisionado, fue un uniformado el que nos hizo toda la gira por el lugar, el que nos explicaba, el que nos llevó a los centros de recepción, a las comunidades de recepción. ¿Y cómo es posible que en un tema de migrantes no encontramos personal de migración? Y a todo esto, porque como ya hemos aprendido que si no incorporamos videos, si solamente hacemos informes escritos, el Ministerio Público se paraliza, como en el caso de los albergues, que desde febrero estamos esperando en el caso de los menores que el Ministerio Público haga algo. Ahora ya aprendimos y nosotros lo grabamos. Y eso es bueno, diputada, y eso ha sido excelente porque así se puede observar lo que está ocurriendo y las personas desde casa también. Gracias por estar con nosotros, diputada Walkiria Chandler, hablando sobre los resultados de esos recorridos que realizaron y la pregunta que queda, ¿dónde están esos 20.5 millones del presupuesto a los migrantes? Gracias, diputada.